nosotros hoy queremos hablar sobre un tema que recién salió a la luz pública hace 3 o 4 días y que no quisiéramos que se pierda a raíz de la Semana Santa. Es un tema muy importante y hoy quisiéramos dar alguna información sobre eso. Vamos a hablar sobre las operaciones que mantiene el Banco Industrial de Venezuela en los Estados Unidos. Como sabemos, el Banco Industrial de Venezuela tiene una agencia en Nueva York y otra agencia en los Estados Unidos que funcionan bajo las leyes de ese país. Ahora bien, resulta que el Banco Industrial de Venezuela en los Estados Unidos hoy en día se ha convertido, por los malos manejos que se han hecho de ese banco, prácticamente en un cascarón vacío. El banco en este momento tiene prohibido por las autoridades regulatorias americanas captar fondos, prestar fondos, incluyendo suscribir cartas de crédito. Es decir, el banco está prácticamente paralizado en su actividad bancaria, pero además acaba de ser multado, multas que el banco aceptó voluntariamente, por $1.800.000. Esa es la situación en la que está el Banco Industrial de Venezuela. Pero además hay un documento que nosotros creemos que es importante que la opinión pública conozca. Este es un documento que está suscrito y firmado por las autoridades del Banco Industrial de Venezuela, incluyendo su presidente, y por las autoridades regulatorias del sistema bancario norteamericano. En este documento se dicen cosas muy graves sobre la situación del Banco Industrial de Venezuela. Por ejemplo, en este documento se reconoce que el banco ha sido mal manejado, que ha fallado constantemente en presentar los estados financieros y que ha incurrido en otras irregularidades. Voy a hacer una cita textual del documento. Este documento firmado por las autoridades del Banco Industrial de Venezuela reconoce que el gobierno de los Estados Unidos de América le está pidiendo al banco que cese y desista de sus prácticas bancarias temerarias e inadecuadas, incluyendo operar con un capital negativo o insuficiente, no tener funcionarios competentes en las agencias, no hacer manejo de riesgo adecuado, ni supervisar las agencias. Igualmente, las autoridades bancarias en este documento le exigen al Banco Industrial de Venezuela que tenga suficientes fondos para responder por todas sus obligaciones en caso de que cierren las agencias en ese país. Otra cosa que nos llama la atención de este documento. En este documento el Banco Industrial de Venezuela renuncia a varios de sus derechos. Tanta razón debe tener el ente regulador del sistema bancario americano que el Banco Industrial de Venezuela aquí voluntariamente y de una manera que nosotros no sabemos si es legal y si es constitucional, habría que revisarlo. El Banco Industrial de Venezuela aquí renuncia a algunos de sus derechos. Fíjense, dice acá que en una junta directiva del Banco Industrial de Venezuela celebrada el 7 de abril del 2011, el banco autorizó a su directiva a renunciar a su derecho a solicitar una audiencia para presentar evidencias contra los alegatos que hace el gobierno americano. Igualmente renunció a impugnar las medidas tomadas por el gobierno americano en contra del banco y a impugnar las multas impuestas por esas autoridades que ya dijimos ascienden a $1,8 millones. Igualmente renunció a pedir una revisión judicial y a impugnar de cualquier forma la validez, efectividad, los términos y la ejecutoriedad del acuerdo firmado entre el Banco Industrial de Venezuela y el gobierno americano. Nosotros creemos que esto amerita una profunda investigación de parte de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional, entre otros entes. Sabemos que eso va a ser difícil porque la Contraloría y la Fiscalía ni siquiera aún han iniciado la investigación del gigantesco fraude que defalcó el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA. Sin embargo, esto es una materia muy importante que debería ser investigada por los organismos competentes y nosotros queremos cumplir hoy con la formalidad de presentarlo a la opinión pública y pedir públicamente que se hagan las investigaciones de rigor. Ojalá la Asamblea Nacional, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, no niegue dar esta discusión en el seno de esa Asamblea. ¿Qué demuestra esto para concluir nuestro tema de hoy? Esto demuestra que el Banco Industrial de Venezuela en los Estados Unidos ha sido tan mal manejado como en Venezuela, donde ya ha quebrado varias veces e inclusive ha tenido que ser intervenido por el propio gobierno nacional. Esto demuestra que el gobierno es muy mal gerente en las empresas que tiene, pero además es muy mal banquero. No es solamente el Banco Industrial de Venezuela el que está en esta situación caótica, arruinado y convertido en un cascarón vacío, sino que el Bandes en Uruguay, desde que fue creado, lleva 5 años consecutivos perdiendo dinero. Y la pregunta es, ¿todo este dinero de los venezolanos
¿por qué no se invierte en Venezuela? ¿Por qué no se queda aquí para atender tantos problemas que tenemos en los hospitales, en las universidades, el problema de la vivienda, etcétera, etcétera? ¿Por qué además del dinero que el presidente regala en el exterior, por los malos manejos que hace el gobierno, tenemos los venezolanos que asumir estos costos que se pagan con dinero de todos? Finalmente, un detalle sobre la existencia del Banco Central de Venezuela. Uno se pregunta, ¿por qué el gobierno venezolano, que critica tanto al imperio, insiste en tener un banco en los Estados Unidos? ¿Para qué? Fíjense esto. Los pagos que hace la Cancillería venezolana y los pagos que hacen PDVSA en dólares en los Estados Unidos no los procesan a través del Banco Central de Venezuela. Es tan deficiente el banco, tiene tantas trabas y problemas continuos, que PDVSA y la Cancillería utilizan bancos americanos para hacer sus pagos. Entonces nos preguntamos, si ni siquiera los entes del gobierno nacional utilizan al Banco Central de Venezuela en los Estados Unidos para hacer sus pagos, ¿para qué mantener este banco que pierde dinero, que ahora no puede hacer operaciones bancarias y que además se le ha impuesto una multa de 1,8 millones de dólares? Reflexiones para estos días de Semana Santa, reflexiones sobre lo que está pasando en el país y sobre qué queremos hacer nosotros con el destino de las empresas que están en manos del Estado y con todos esos fondos que se van por ese desaguadero, que son las empresas ineficientes que tenemos no solamente en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras. Muy bien, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. ¿Se sabe de alguna de las personas afectadas directamente por esta situación? Bueno, fíjate, no en este momento, porque una de las cosas que revela este informe es que el Banco Central de Venezuela no ha presentado los estados financieros en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos, por ejemplo, la situación de las ganancias y pérdidas del banco, ni tampoco cuántos depositantes podrían estar afectados. Ahora, sí sabemos que las operaciones del Banco Central de Venezuela se han ido deteriorando a tal punto que tiene muy pocos clientes. Repito, ni siquiera la Cancillería venezolana y PDVSA están utilizando el banco para hacer sus pagos. Es decir, tiene muy pocos clientes genuinos en los Estados Unidos. Razón por la cual vale la pena preguntarnos, ¿este es un banco que los venezolanos necesitamos? ¿Esto es una prioridad para nosotros o el gobierno debería destinar ese esfuerzo y ese dinero a cosas más importantes para los venezolanos?